Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz. Vamos a leer el versículo 22, Juan capítulo 3, versículo 22 y 23. Vamos a leer. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Y versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ya, vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Padre Santo, entramos ante tu presencia, agradecido Señor por tu palabra, por lo que tú nos quieres entregar en esta tarde. Gracias Señor porque tu palabra es eterna Señor y tú la has puesto aquí para nuestro testimonio, para que nosotros aprendamos, crezcamos Señor y podamos poner en práctica lo que tú dices en ella. Te pido Señor que me ayudes a entregar bien tu palabra, a entregar esto que tú has mostrado aquí, explicarlo y para que cada uno pueda ponerlo en práctica en su vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Ya, muy bien hermanos. La escritura aquí nos está hablando que se produjo un cierto paralelismo entre... apareció como una visión celestial, ¿cierto? Apareció ahí de repente después de la oración. La fe fue sí, vuelvo a orar y ya no va a estar ya. Va a aparecer otro. Va a aparecer otro Wilson. Ya, bueno, cierto, estamos aquí en Juan capítulo 3, versículos del 22 al 36, vamos a tratar de abarcar en esta tarde. Estaba Juan, cierto, hemos estado hablando de Juan el Bautista hasta acá, y hemos estado hablando de Jesús, que se están empezando a poner los ministerios en paralelo, ¿ya? Cuando apareció Jesús, Juan el Bautista ya estaba un tiempo predicando y bautizando, ¿cierto? Él estaba como en el apogeo de su mensaje. Él ya atacaba a los reyes, les decía que estaban mal porque estaba con la esposa de su hermano, le decía a este otro que se arrepientan, a los fariseos les decía sepulcros blanqueados. O sea, ya Juan tenía libertad porque ya había creado un ministerio que la gente ya lo reconocía como profeta. Sin embargo, aparece Jesús y Jesús está poniéndose en un principio a los pies de Juan cuando lo bautiza, ¿cierto? Y Juan queda ahí medio contra la espada y la pared porque dice, pero tú deberías como bautizarme a mí o yo no soy digno de desatarte a ti la correa del calzado y me pides a mí que te bautice. Porque Juan entendía, ¿cierto? Con Juan no habían como estos celos profesionales que hay a veces en el tema de los trabajos normales, seculares, ¿cierto? Que aparece alguno que sabe un poquito más y no, rapidito hay que bajarlo, ¿cierto? Y se juntan los amigos, oye, ese que se cree que viene aquí, que sabe más que nosotros y todo, no, hay que de alguna forma hay que hacerle la cama, hay que tratar de echarlo para un lado, ¿cierto? Vamos a hacer, no, nadie hable con él, le vamos a hacer el vacío, todas esas cosas que ocurren en el mundo, ¿cierto? Aquí con Juan podía haber adoptado una actitud así, ¿cierto? Haber dicho, no, Jesús, sí, está bien que él sea el Mesías, pero yo tengo mi ministerio, que no se meta con lo mío, ¿cierto? Yo tengo lo mío y él que tenga lo suyo por allá. Pero la actitud de Juan fue totalmente distinta. ¿Por qué? Porque es lo mismo que entendemos nosotros. Es lo mismo que entendemos cuando alguien va a otro lugar, sale de aquí, ¿cierto?, va a predicar a otro lugar, nosotros decimos que vaya con el Señor. O si aparece alguien más que empiece a predicar la palabra de Dios y diga, hermano, ¿sabe qué? Quiero aprender a predicar la palabra de Dios para que estar enseñando la palabra. Ahí estamos y lo agarramos y vamos al lado y vamos enseñándole la palabra de Dios para que pueda crecer y pueda en algún momento enseñar la palabra de Dios. Esa es la verdadera actitud que debemos tener como creyentes en Cristo, y es el ejemplo que nos dio Juan. Tenían un paralelo en la siguiente forma. Ellos eran casi de la misma edad, ¿cierto? Porque cuando se encontraron las madres, ¿cierto?, saltó en el vientre Juan el Bautista, que era un poquitito más
más viejo que Jesús. Ellos eran primos, ¿cierto? Eran más o menos de la misma edad, eran primos, entonces probablemente ya se conocían desde pequeños. Pero había algo particular en ellos, que habían sido enviados por Dios a cumplir una misión. Entonces Dios les había encomendado a cada uno su misión. Además Jesús adoptó la señal del bautismo de arrepentimiento que había comenzado a entregar Juan. También eso tienen en común. Y además Jesús se sometió al bautismo de él, pero por otra parte Juan también le reconoció a él como superior. Entonces la actitud de Juan fue hermosa, porque cuando le vio a Jesús dijo, y los discípulos le preguntaron, oye, ahí viene el que tú diste testimonio, el que tú hablaste de él. Y él dice, sí, como que síganlo a él, dice, pero ¿qué hacen acá conmigo? Vayan y síganlo a él, si yo vengo a anunciar que él viene. Él es el importante. Yo soy solamente alguien que está preparando el camino del Señor. ¿Y por qué él tenía esta convicción? Ahí en Juan capítulo 1, versículos 32 al 34, que esto solamente lo voy a mencionar porque ya lo vimos cuando vimos esa parte, dice también, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, ¿cierto? O sea, ¿cómo no le conocía si era tu primo? No lo conocía como que él era, o sea, compartió con él, sabía que era una buena persona, pero no sabía que él era el elegido. Pero también eso da un doble testimonio para Jesús, porque ahí en ese momento Juan debe haber pensado, claro, y él cuando hizo algo malo siempre hablaba de la palabra de Dios, siempre obedecía, era un gran ejemplo Jesús. Y entonces eso lo respalda, porque él podría haber dicho, no, ¿y qué Jesús va a ser el Mesías si yo lo conozco como es, ¿cierto? Yo jugaba fútbol con él y yo sabía que cuando se picaba, ahí no había quien lo pare pegando patadas. No tenía ninguna cosa mala que decir de Jesús. Versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por eso él tenía la convicción, porque Dios mismo le había dicho, yo te voy a dar a ti la misión de identificar y presentar a Israel al Mesías. Esto va a ocurrir, y eso fue lo que ocurrió con Jesús, por lo tanto él seguía al pie de la letra lo que le habían dicho, ¿cierto? Dios quisiera que todos fuéramos así, ya que todos pudiéramos leer en la Escritura y obedecer. Sería muy rapidito, llegaríamos, ¿cierto?, a ser muy usados por el Señor. Si es que aprender, obedecer. Pero ¿qué nos pasa? Tenemos debilidad en nosotros y a veces no seguimos la fórmula. A veces queremos cumplir la voluntad de Dios con la carne, ¿ya? Y esto pasa muy seguido. A veces queremos hacer con nuestras fuerzas las cosas que son del Espíritu. Y esto no funciona así, ¿ya? Yo no puedo forzar a que Dios haga algo. Dios va haciendo las cosas como Él quiere. Entonces, a veces empezamos a hacer las cosas de afuera primero, antes de cambiar lo de adentro. Y Dios quiere que cambiemos lo de adentro, quiere que tengamos una disposición en el corazón, un amor por su palabra, un amor a Él, y luego empezamos a tener fruto que sale automáticamente hacia afuera. A veces la religión nos lleva a hacer frutos, lo mismo que decía Jesús, pero es más fuerte lo que decía Él. Él decía sepulcros blanqueados, porque por fuera son hermosos, pero por dentro llenos de huesos de muertos, dice. La idea de nosotros, como ya hemos recibido a Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, si es que le hemos recibido, debemos fortalecer nuestra relación con Él primero. Y después lo demás va a salir solo. Usted no se va a dar cuenta cómo quizás los amigos, la gente cercana le va a decir, oye, ¿y tú qué cambiado que estás? Y te van a decir. Y uno dice, ¿pero qué cambiado de qué? ¿No te das cuenta? La obra que Dios va haciendo, cuando es la obra de Dios. Pero cuando uno hace un esfuerzo por querer cambiar la parte externa, créame que ese es un castillo de naipes que de repente se cae y ahí quedamos. Entonces la idea es que empecemos con lo básico, ese cambio en el corazón. Lo primero, cerciorarnos de que Cristo está en nuestro corazón y después empezar de a poquitito a crecer
interiormente, oración, estudio bíblico, lectura bíblica, y ahí vamos a ir solitos, el Señor va a ir sacando sus frutos en nuestra vida y en cada etapa, en cada cosa de nuestra vida. Juan 3:25, volvemos a nuestro texto, ¿cierto? Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces, estos están allá. Todavía nos enfocamos en Juan y sus discípulos. Ya, ellos que estaban discutiendo acerca de la purificación. Nosotros vimos algo de la purificación en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan que tenían unas vasijas ahí para purificarse, para lavarse las manos, ¿cierto? Pero ellos como que querían asemejarse a algo bíblico, pero era algo bíblico mal interpretado, porque Dios no los mandó a lavarse las manos antes de comer. O sea, Jesús mismo dijo, si da lo mismo que tú comas o no. Y las hermanas que trabajan en la salud me quedan mirando así como, ¿qué está diciendo? Ah, es bueno, hermano, es bueno lavarse las manos antes de comer, ¿sí? Especialmente si usted está haciendo labores extra o ensuciándose. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que hay microorganismos y cosas. Ellos ese tiempo tenían el mandamiento de Dios, que era justamente por estos microorganismos que Dios sabía que existían, pero que ellos no sabían. Entonces Dios los mandaba a lavarse cuando habían enfermos, cuando tocaban algún muerto, cuando tocaban alguna inmundicia, los mandaba a lavarse, pero no solo las manos, los mandaba a lavarse completo y hasta la noche estaban en una cuarentena chiquitita. Los tenían ahí y luego volvían en la noche a dormir a su casa y en la mañana ya podían integrarse al cuerpo. Usted no sabe cuántas vidas salvó el Señor de Israel por esos aspectos higiénicos que solo Israel los tenía y ellos los cumplían ciegamente. Pero nosotros hoy en día entendemos todos los beneficios que ellos tuvieron porque tenían al Dios que creó todo, que creó también los microorganismos. Entonces es algo hermoso que encontramos en la palabra. Pero ellos habían exacerbado el mandamiento. El mandamiento era, si es que yo lo vimos, ¿cierto? Moría un pariente y yo iba y lo acompañaba, estaba ahí en el mismo lugar con él, le tocaba la mano, ¿cierto? A un padre, a un tío, a alguien muy querido, y lo quería despedir, ¿cierto? Quizás derramaba mis lágrimas ahí y estaba ahí en un rato en el lugar donde estaba el cuerpo. Pero yo no sabía muchas veces qué fue lo que lo llevó a la muerte. Como hoy en día, que le hacen un examen y ven a veces una autopsia, qué le ocurrió y todo. Ellos no lo sabían. Entonces, ¿qué pasaba? No podían traer ese germen y expandirlo por toda la población. ¿Qué hacían? Dios dijo la ley, el que tiene contacto con un muerto, que se lave con agua y mañana va a estar puro y va a volver a integrarse al pueblo. Pero ellos habían hecho mal el mandamiento, lo habían aplicado de otra forma distinta y ahora era este lavado de manos. Pero ¿de qué purificación estaban discutiendo ellos? Y aquí me tuve que sumergir en libros de historia y empezar a investigar muchas cosas acerca de la purificación y con respecto al rito judío y también al rito que se estaba desarrollando ahí también en los tiempos de Jesús. Así que escúchenme un poquitito lo que dice la Escritura. Aquí vamos a Segunda de Crónicas 4:2. Segunda de Crónicas 4:2. Para que entendamos el contexto, la purificación ritual fue ordenada por Dios a los sacerdotes y a personas que deseaban entrar al templo o participar en alguna parte del ministerio. Entrar al templo, comer de los sacrificios que presentaban a Dios. Tenían el derecho de hacerlo los israelitas, pero solamente si es que estaban puros, ¿ya? Si es que no habían estado en contacto con cosas inmundas. Y para eso, para los sacerdotes, ¿qué fue lo que hizo ahí Salomón? Segunda de Crónicas 4:2. Dice, hizo también el mar de metal fundido, que este es un mar de bronce. ¿Ya? ¿Por qué le llamaba un mar de bronce? Y aquí estoy leyendo la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana porque me da
estas medidas de los codos que aparecen en la 1960 me los da en metros, así que compare con lo que dice ahí. Dice, hizo también el mar de metal fundido de 4,5 metros de borde a borde. 4,5 metros. O sea, esto es como una piscina. ¿Se da cuenta? Y dice, en forma circular, y su altura era 2,25 metros y su circunferencia de 13,5 metros. Entonces, esto era una piscina circular que había puesto Salomón de bronce completamente para que los sacerdotes ahí se purificaran. Entonces, ¿qué clase de purificación se llevaba a cabo ahí? Ah, se pegaban ahí su... No, era todo santo en el lugar. Era una pasada por el agua. Se zambullían por una parte y luego subían otra escalera para salir. Por una parte entraban y por una parte salían. ¿Ya? Entonces, esa era la purificación que hacían los sacerdotes. Segunda de Crónicas 4:6, un poquitito más adelante, dice, hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. ¿Ya? Entonces aquí hay una práctica física, higiénica, que tenían los sacerdotes para servir al altar de Dios. ¿Por qué? Porque por un lado estaban estas fuentes chicas, donde si le presentaban a Dios un corderito, ¿cierto? Lo limpiaban afuera y lo lavaban aquí, lo lavaban en otra fuente, lavaban el sacrificio y el sacerdote se lavaba a sí mismo, los dos limpios, agarraba al sacerdote, iba y lo presentaba para ser quemado delante del Señor. Entonces había un ritual, pero para eso, para que Dios lo aceptara, todo tenía que estar higiénico, ¿ya? Y eso era a través de este simbolismo, o sea, a través del agua quedaba higiénico, pero esto también representaba un simbolismo, ¿ya? Y ahora vamos a hacer esas conexiones. No sé si han escuchado de los rollos del Mar Muerto. ¿Han escuchado? ¿Cierto? Que son el testimonio que se descubrió allá en Israel, en unas cuevas, en un sector que se llama Qumran. Descubrieron en unas cavernas como pausados en el tiempo, rollos de los tiempos de Jesús. 100 años antes de Jesús e incluso algunos hasta 150, 200 años después de Jesús. Todo ese periodo, o sea, justo en el periodo en que estaba Juan el Bautista y nuestro Señor Jesús y el Evangelio iniciándose. O sea, es un testimonio arqueológico de cosas que ellos estaban viviendo y viendo día a día, pero que no necesariamente está directamente en la Biblia. En la Biblia lo encontramos ya indirectamente. Pero esto fue un descubrimiento y fue hace poco, 1940 y tanto fue el descubrimiento. ¿Ya? Entonces, un jovencito, un pastor de ovejas, iba con sus ovejas y de pronto ve una cueva y siempre uno juega, y sacó una piedra y dijo, alguien no le chunta a la cueva, a la entrada. Ay, dale no. Tiró la piedra y de repente, crack, ¿cierto? Como que se quebró una vasija. Oh, dijo, ¿una vasija? Tesoro, hay un tesoro. Ah, así que se fue a la cueva y en vez de para él no era un tesoro, pero en realidad era tremendo tesoro, encontró unos pergaminos, unos rollos. Los agarró y los llevó a Jerusalén y los vendió por muy pocas monedas. Y después el hombre que los compró los mandó a analizar y se dio cuenta que venían millones de dólares cada rollo, porque eran del año 0 o incluso menos antes de Cristo. Tremendo testimonio histórico, ¿ya? Entonces empezaron a excavar y a buscar de quién pertenecía y encontraron unas ruinas muy cerca de las cuevas, están las montañas y como en el valle abajo están unas ruinas. Empezaron a excavar y encontraron lugares muy similares a este, con dos lugares, ¿cierto? Un lugar para comer y un lugar para estudiar la palabra. Ellos tenían ahí escritorio y era como un lugar de gente que copiaba la palabra de Dios, ¿ya? Eran muy estudiosos. Pero al costado encontraron un cementerio, un lugar donde ellos trabajaban como una huerta y
una especie de muy similar a esta, como de este mar para purificarse, ¿ya? Entonces se sigue investigando, ¿y quiénes eran los que estaban ahí? Había un rollo dentro de los que encontraron que decía que ellos eran los descendientes del sacerdote Sadoc. Y ahora vamos a ver de este sacerdote. Vamos a Primera de Crónicas 29, versículo 22, ¿ya? Cuando Salomón fue ungido como rey, él tenía otro hermano, ¿ya? Y ese tiempo habían 2 sumos sacerdotes, ¿ya? Y entonces uno de los sumos sacerdotes agarró a uno de los hijos de David y dijo, yo me voy con este para ungirlo como rey. Pero resulta que Dios le había dicho a David que el descendiente del trono no iba a ser necesariamente el primogénito, sino que Dios había designado a Salomón. Entonces hubo un sacerdote, uno de estos 2 sumos sacerdotes, que dijo, no, pues si David ya nos había dicho que Salomón, vamos a confirmar con él y a preguntarle porque no haya cambiado de opinión. Y ahí fue que él se consagró para el Señor. Primera Crónicas 29, 22 dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Ya este Sadoc, en su línea sacerdotal, viene desde el mismo Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y uno de sus hijos es esta línea que el hijo mayor, el hijo mayor, el hijo mayor, el hijo mayor, iba sucediendo para ser sumo sacerdote hasta llegar a Sadoc. Pero había otra línea que era la del sacerdote Abiatar. Entonces estaba Sadoc, que dijo, David nos dijo que Salomón era el que él iba a designar como su sucesor, y yo, aunque este otro sacerdote se vaya con el otro hijo, yo me quedo aquí con lo que David nos dijo hasta que él mismo lo confirme. Pero el otro sacerdote, que era Abiatar, en Primera de Reyes 2, 26 y 27, vamos a ver lo que él hizo, la consecuencia de lo que él hizo, porque no tenemos tiempo para ir tan profundo a la historia, pero esto usted también en esos 2 pasajes que les entregué lo puede profundizar y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Primera de Reyes 2, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Salomón le está diciendo eso por la traición que le había hecho él al querer que su hermano sea ungido como rey y no él, que era la voluntad de Dios. Dice, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas con que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Cierto? Que a Elí Dios le dijo, nadie más va a servirme de tu familia. Y este Abiatar venía de esa familia. Por lo tanto, Dios mismo hizo cumplir su palabra y lo apartó y dejó al que él quería, que era Sadoc. Entonces, aquí ocurre algo histórico. Y aquí se van a reír los hermanos. Vamos a hablar de los macabeos un poquito. Hermano Juan Carlos, ¿cierto? Siempre saca los macabeos. Los macabeos, ¿qué ocurrió en el tiempo de los macabeos? Era que el reino, antes que los romanos llegaran a Jerusalén, ¿cierto? Quisieron sacar completamente, acabar con el culto judío. Querían acabar con los sacrificios, no querían que los judíos más existan, que no haya circuncisión, querían que ellos sean griegos completamente, ¿ya? Y esto, la familia de los macabeos, ellos eran una familia sacerdotal, ¿ya? Y ellos se levantaron y dijeron, no puede ser que ellos, y defendieron a muerte que sigan ellos con los sacrificios. Pero ellos, esa familia de los macabeos, no eran descendientes de Sadoc,
eran sacerdotes, eran levitas, pero no eran de la línea que Dios había designado como los sumos sacerdotes. Y ellos empezaron bien, pero se empezaron a helenizar. ¿Qué le llamo helenizar? A tener actitudes para los griegos y relajar todos los mandamientos de Dios que hablaban los judíos. Ya ellos querían seguir más las cosas griegas que las cosas judías. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Los descendientes de Sadoc, todos estos que eran del verdadero sumo sacerdote, se abandonaron Jerusalén porque esta familia usurpadora de los macabeos había impuesto en su familia el reinado, se autodenominaron reyes y sumos sacerdotes. Entonces ellos usurparon el sacerdocio y los sadoquitas, ellos sabían que ellos eran los que con ellos estaba la bendición de Dios, agarraron todas sus cositas y se fueron al desierto. Y adivina dónde se fueron. A Qumran. A Qumran. Ahí justamente donde es el mayor tesoro actual de escritura bíblica, o sea, ellos se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo único que ellos se trajeron del templo? Fue esa piscina de la purificación. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto en el cual aparece Juan el Bautista, porque esto estaba en plena vigencia en tiempo de Juan el Bautista y de Jesús. En esos tiempos, si usted tuviera una máquina del tiempo y se va a ese año donde Juan estaba predicando y usted le pregunta a cualquiera, oye, ¿dónde está Qumran? Le van a decir, allá está la comunidad de Qumran, los sacerdotes de la línea de Sadoc, los sadoquitas, ahí están. ¿Por qué? Porque después llegó Roma y Roma también empezó a nombrar sumos sacerdotes a su antojo. Y por eso es que la Biblia dice en muchas partes que este año era sumo sacerdote el otro año era este otro, el otro año era este otro. Eran cargos vendidos por dinero. Por eso era la corrupción tan grande que Jesús hizo en el templo, que él volteó mesas y todo. Él no estaba de acuerdo con todo esto, que ellos habían usurpado la casa del Señor y los verdaderos sacerdotes que debían llevar el culto estaban exiliados en otra parte, que eran esos sadoquitas ahí en Qumran, ¿ya? Entonces, aparece en ese contexto Juan el Bautista bautizando. Pero hay una diferencia, porque ellos aquí están discutiendo, quiero que volvamos al pasaje, porque ellos estaban discutiendo de eso, versículo 25. Entonces hubo discusión entre los judíos, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Toda esta discusión tiene que ver con el bautismo, esa purificación. ¿Por qué? Porque Juan también era descendiente de sacerdotes. Recuerden que su papá, cuando recibió la enseñanza o la profecía de que iban a tener un hijo siendo viejos, cuando él estaba entregando incienso, quemando incienso ahí en el templo, a su familia le había tocado ir a dar incienso. Entonces él era una voz también que tenía poder para hacer esta purificación, porque él también era sacerdote. No era de la familia de los sumos sacerdotes, ¿ya? Porque él solo, su papá tenía que ofrecer incienso. La familia de los sumos sacerdotes era el que ofrecía en el día del perdón este cordero sin mancha para perdón de pecado. No sé si lo estoy complicando con todo esto que estoy diciendo. Sí lo estoy complicando. Ya, preguntas después las podemos hacer, porque esto yo estoy tratando de ir muy simple por encima para que todos lo entendamos, ¿ya? Pero al punto que voy es con respecto a la purificación. Juan era descendiente de los sacerdotes, por lo tanto, él tenía potestad para hacer una purificación. Pero saben que ahora esta purificación que Juan estaba diciendo era una purificación que Dios mismo le estaba diciendo. Y ahora había que relacionar todo esto que había en la mente del judío de ese tiempo, que había que lavarse, zambullirse, ¿cierto?, para estar puro, pero ellos lo hacían todos los días. Los qumramitas, dentro del libro que los dirigía, que fue rescatado también, todo esto está históricamente y existen estos rollos en el Museo de Historia de Jerusalén. Ellos todos los días trabajaban en el campo, en la huerta, hacían sus labores mediodía y después de repente tin, 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 tocaban una campana
y los cunramitas, los sacerdotes de la familia de Sadoc, agarraban su toallita, ¿cierto?, al hombro y piscina, ¿ah? ¿Cierto? Pero ellos lo hacían con todo el respeto del mundo, sabiendo que ellos estaban trayendo esto desde el templo, porque el templo estaba corrompido y ellos estaban manteniendo la santidad de estas cosas. Entonces, ¿qué hacían? Como habían trabajado en el campo, podía que alguien había tocado algo inmundo y ahora habían reemplazado todo el sacrificio, todo lo que era matar animales y todo eso, lo reemplazaron por el estudio bíblico. Y eso está en la Escritura, cuando dice sacrificio y ofrenda, no quisiste, dicen los salmos. Ellos ya estaban practicando esto, ellos preferían más estudiar la palabra que ofrecer sacrificio, llevar una vida recta que multitud de sacrificios. El espíritu de la ley lo mantenían, ¿cierto? Pero había que ir puro, purificarse. Se bañaban en la piscina todos los días y iban a estudiar. Aparece Juan ahora, ¿cierto? También de una línea de sacerdotes, pero él es enviado por Dios mismo. Y Dios mismo le está diciendo que llame al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero la diferencia era que este lavamiento que ahora estaba haciendo era una sola vez. Una fe, un bautismo. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Él decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le estaba diciendo, viene el Mesías detrás de mí. Yo estoy preparando el camino para el Mesías. Le estaba diciendo, miren al futuro y crean en el Mesías que viene. Y ellos le preguntaban, ¿qué haremos para demostrar que estamos arrepentidos? Vengan, bautícense. ¿Saben que la palabra bautizarse significa lavarse? Es lavar. Baptizo es una palabra griega que significa lavar. Completamente sumergir en el agua, lavando y luego sacar. Pero en este caso, el bautismo de Juan estaba siendo una sola vez y luego a una vida esperando al Mesías. Ya era una sola vez que se producía y no todos los días como lo estaban haciendo los cunramitas. ¿Ya? Entonces, en este contexto vemos que el lavamiento en la base bíblica es repetido muchas veces y es necesario, ¿ya? Nosotros también como creyentes tenemos el bautismo del Señor cuando le recibimos en el corazón. Miren, vamos a ver unos pasajes acerca de esto y ustedes después los vamos a ir explicando. Hechos 19:4, tenemos que entender que esta primera etapa que estaba haciendo Juan el Bautista de bautismos era preparando gente para pasársela a Jesús, ¿ya? Entonces, había mucha gente que había escuchado este mensaje de Juan el Bautista, pero que había sido bautizado, pero luego recibió a Cristo y ahora fue bautizado de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso, en Hechos 19:4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces el bautismo de Juan representaba muchas cosas, pero estaba llevando los focos hacia Jesús. Romanos 6.1 dice, Romanos 6.1 dice, hasta el 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ya? Y esto es como el ideal que debería ser. No debería estar el sacerdote lavándose todos los días, porque una vez si se lavara,
y no pecara más, no tendría por qué volver a lavarse, ¿cierto? Entonces, para los creyentes el paralelismo es con el de Juan, porque es un bautismo y este bautismo nos identifica con Cristo y ya no es necesario que este bautismo se vuelva a repetir con la identificación de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Señor ya nos limpió y Él considera, cuando nosotros vamos andando en la vida, que ahora nosotros podemos ser purificados, pero ya no por esta señal o esta identificación con Cristo en el agua, sino por la sangre de Cristo. Miren lo que dice Juan 13:10. Ya para ir terminando con este punto, Juan 13:10. La purificación por el agua es un tema importante para Juan, ¿ya? Él entiende esto de manera más profunda al haber sido discípulo de Juan el Bautista. Estoy hablando del que escribió este evangelio. Él fue un discípulo de Juan el Bautista. Por lo tanto, para él es importante este lavamiento y nos habla, él es el único que nos habla en las bodas de Caná de esta purificación. Él es el único que nos habla de esta discusión que tuvieron los discípulos de Juan el Bautista con los judíos. Y es el único que nos habla de esto que ocurrió ya antes que Jesús sea muerto. En Juan 13:10, hablando con Pedro, ¿cierto? Jesús le está lavando los pies a los discípulos y Pedro le dice, no, Señor, no, a mí no me laves. Y él le dijo, pero si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, versículo 10, 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Ya? Esto es un paralelismo, una figura espiritual, ¿ya? El bautismo no tiene ningún poder para limpiar un pecado, para lavarnos, para hacer nada más de lo que hacía para un sacerdote en Israel, ¿ya? Es un paralelismo muy grande. ¿Por qué? Porque el sacerdote se zambullía en el agua y quedaba higiénico, ¿cierto? Quedaba limpio de los gérmenes que quedaban en el agua y él salía para poder servir. Pero ellos no estaban entendiendo el simbolismo espiritual. El agua simbolizando la sangre de Cristo. Recuerden el simbolismo que vimos en las bodas de Caná. El agua transformada en vino y luego en la cena del Señor el vino representando la sangre de Cristo. ¿Cierto? Esto es un paralelismo que tienen agua, vino y sangre, ¿ya? El sacerdote se metía en el agua, como nosotros cuando hemos creído en Cristo y para testimonio público nos bautizamos y nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿ya? Pero simbolizamos algo que ya ocurrió antes, que fue el perdón de pecados, ¿ya? Y una vez hacemos esto, que es como lo hacían ellos y como lo hacemos nosotros, como encontramos el testimonio en la Escritura, un bautismo por inmersión, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí Jesús le está diciendo lo mismo a Pedro. Tú ya estás limpio, haciendo el paralelo con la palabra, con respecto al agua, como la palabra de Dios como el agua. Tú ya estás limpio por la palabra, por el Evangelio, por tú haber recibido a Cristo. Pero cuando salimos a caminar por este mundo que tiene suciedad y tiene cosas malas, inmundicias, vamos caminando y nos vamos ensuciando. Nos vamos ensuciando los pies. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos en las manos del Señor para que Él nos lave los pies. Porque el creyente ya no necesita volver al primer sacrificio por sus pecados. Solo necesita lavarse, porque ya está limpio si ya ha recibido a Cristo en su corazón. Ahora necesita, si ha caído, si se ha ensuciado, así como Pedro y los dos estaban con suciedad en sus vidas, necesitaba solamente limpiarse.
Miren lo que dice Juan 1.9 en adelante. Primera de Juan 1.9 en adelante. Para ya terminar ya con nuestro mensaje de hoy. Sí, estamos casi. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cierto? Nos ponemos como Pedro, por un lado. No, porque si yo ya creí en Cristo, no necesito ya pedir más perdón porque yo ya fui perdonado por todos mis pecados. Sí, fuiste perdonado por tus pecados, pero seguimos aquí en el mundo. Seguimos caminando y por eso Jesús le dice, ya completo no es necesario que te laves, pero sí es necesario que te laves los pies porque te puedes ensuciar en este mundo. Entonces, Cristo dice, es nuestro abogado, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ya si hemos puesto la fe en Cristo en algún momento, pero en nuestro caminar en este mundo nos hemos ido ensuciando, yo ya tengo la vida eterna, lo que estaba diciendo Juan, ya fuimos renacidos. ¿Qué necesito? Confesar mis pecados a Él. Hablar con mi abogado, ¿cierto? Tenemos, hermano, el mejor abogado del mundo. Ese que nos libra de la muerte. Era una sentencia de muerte. Y este abogado es tan capaz y es veraz y es justo que es capaz de defender el punto delante de Dios mismo y decirle cuando la ira de Dios quiere decir, no, a este pecador hay que llevarlo al infierno. Sí, le dice, es un abogado, ¿cierto? Pero le cambia ahí. Sí, merece morir por su pecado. Pero yo mismo di la vida por él. Le muestra las manos y le dice, yo fui clavado en esa cruz, derramé toda mi sangre para que él pueda vivir. Yo morí en su lugar. Ya dice el juez. Ya, que viva, dice, que viva. ¿Cierto? Gloria a Dios, ¿o no? Gracias por eso, porque merecíamos, ninguno de nosotros es tan digno como para hacer ninguna cosa que nos pueda dejar bien con ese juez, con Dios. No podemos hacer nada porque Él mismo dio la ley, la paga del pecado es muerte. Y nosotros pecamos, por lo tanto nosotros merecíamos morir. Y por eso es que podemos poner la confianza en Cristo. Y Pedro también tenía la confianza en Cristo, pero él quería ser lavado de nuevo. No, si yo ya te salvé, ya. No, ya te di mi vida por ti, entregué mi sangre. Ahora tú necesitas confesar tus pecados e irte limpiando día a día cada vez que caes. Entonces, por esa razón nosotros podemos ir confiadamente a Dios en nuestras oraciones, pero primero pidiéndole perdón. Es lo primero que tenemos que hacer cuando oramos en la noche o en la mañana, en el momento que usted lo haga. Preséntese y límpiese delante del Señor. Dice 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, no tiene que confesárselos a nadie más que a Dios, ¿ya? Directamente con Él. Y habla y le dice, Señor, te he fallado, hice esto que no corresponde, te pido perdón. Te pido que me limpies esto que yo hice malo con la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque he pecado y me he apartado de tu camino. Límpiame. Y el abogado que dice, tranquilo, yo te defiendo. Yo di mi vida por ti. Y podemos entrar al Padre y ahí pedirle, agradecerle, o todo lo que queramos hablar con nuestro Dios. Dios está ahí en cada momento. Ese teléfono nunca se corta la línea. Ese internet siempre está ahí disponible, entregando wifi, ¿cierto? Para todo el mundo, donde quiera que usted viva, está disponible esa conexión. Lo único que podría limitar un poquito la conexión, ¿cierto?, es su pecado. Es su pecado, porque usted no le va a poder quizás decir mucho a él, pero él sigue estando pendiente de usted. No crea que es porque usted está
ahí con el techo aquí arriba, aquí debajo del techo no me ve Dios. No, Dios lo ve en todos lados. A veces nosotros no queremos alejar de Él. Mira el caso de Jonás. Él quería alejarse de Dios, pensó que podía irse a un lugar donde Dios no lo viera. No podemos, Dios está en todas partes. Pero si queremos nosotros hablar con Él, ya siendo hijos, primero tenemos que estar presentables, ¿cierto? Si voy a hablar con el Rey de Reyes, el Creador de todo, no voy a ir tan despeinado. Ya hoy en día no hay mucho ejemplo de la corbata de nuestro primer mandatario, pero sí podríamos arreglarnos, ¿cierto? Ponernos la mejor ropita, limpiecita, un perfumito, ¿cierto? Algo así que nos permita entrar a su presencia un poquitito más agradable. No puedo entrar cochino. Dios nos va a decir, oye, lávate antes de venir para acá, no vengas con ese pecado, yo soy santo. Si tienes pecado, a la sangre de Cristo para limpiarte. Y aquí, luego cuando avanzamos aquí en Juan, capítulo, el tema de la simbología del lavamiento, igual lo vamos a seguir viendo después en este capítulo, en Juan 13, cuando habla acerca de este lavado de los pies. Pero vamos para terminar, en Juan 3, capítulo 3, versículo 26, en adelante. Vamos a leer esta última parte, desde el 26 hasta el final. Dice Juan 3, 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Se dan cuenta que Juan la tenía súper clarita? Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces Juan está comparándose a él mismo con Jesús. Él como alguien terrenal, o sea, yo vengo con un bautismo aquí, algo que ustedes pueden ver, pero él viene bautizando con el Espíritu Santo. Él ya es otra cosa. Yo soy terrenal, no me sigan a mí, síganlo a él, porque él es el espiritual, él es el que viene desde Dios, ¿ya? Y luego en el versículo 35 y 36, cuando uno lee todo esto, se da cuenta que el versículo 35 y 36 probablemente no fue dicho por Juan el Bautista, sino que estos dos últimos versículos los escribe Juan, el autor del Evangelio, para sellar este capítulo 3, ¿ya? Porque son dos cosas en las cuales él resume la conversación de Jesús con Nicodemo y este testimonio de Juan el Bautista. Y estos dos últimos versículos son el 35 y el 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta que se pueden escuchar ahí de fondo las mismas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo al principio del capítulo 3? Entonces, esto no necesariamente es así, ¿ya? Aquí usted mismo tiene el Espíritu Santo y puede leer, y en su casa lea este capítulo 1, 2, 3, 4 veces si es que tiene dudas al respecto. Yo lo hice y personalmente llegué a la conclusión que estos dos últimos versículos no pueden haber sido dichos por Juan Bautista, o probablemente no fueron dichos por él, porque no es teología que él predicaba, ¿ya? Porque Juan el Bautista venía con teología un poquito más del Antiguo Testamento,
y hasta antes probablemente eso de que yo soy terrenal y Él es celestial, hasta ahí era el conocimiento que él tenía. Pero por otra parte Juan está escribiendo estos dos últimos versículos, a mi entender, muy personal ya, esto te puede estar en desacuerdo conmigo, no hay problema, y él está resumiendo lo que está ocurriendo desde Juan 1.1, pasando por Juan 3, la conversación con Nicodemo, la conversación aquí de Juan Bautista, el testimonio de él, y concluye con estas palabras. Y esta conclusión de este capítulo también es una conclusión para nosotros mismos. Entendiendo todo lo que nos está mostrando este texto, nos vuelve a decir lo mismo. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si usted tiene al Hijo, tiene vida eterna. Ponga su nombre. Si Sebastián cree en el Hijo, tiene vida eterna. Usted ponga su nombre. Si usted cree en el Hijo, tiene vida eterna. Si usted en algún momento le recibió y falló al Señor y se apartó por un tiempo, y ahora apareció el Señor, ¿cierto? Con la fuentecita y con la toallita aquí, ¿cierto? A la cintura o al hombro, y quiere lavarle los pies. Quiere decirle, hijo, si tú realmente has creído en mí, tú ya me recibiste y tienes pecado en tu vida, yo te puedo lavar los pies. Yo te puedo quitar ese pecado que tú has acumulado en este tiempo y te puedo traer de vuelta para que tú seas fiel a mí y para que hagas mi voluntad. Él está ahí listo para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos una persona que cree en este capítulo, Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista. Una persona que rechaza. ¿Quién rechazó? Ahí los judíos rechazaban. Ojalá usted no sea el que rechaza. Una persona que comparte el mensaje, Juan, ¿cierto? Compartiendo el mensaje con los discípulos, diciéndoles, no, si yo, no me sigan a mí, ahora vayan con él. Él es el Hijo de Dios. Y Jesús confirmando que es Dios, ahí se está declarando que Él es el Hijo de Dios. Entonces, importante para nosotros, lo que nos tenemos que llevar hoy es la convicción si es que tenemos o no a Cristo en el corazón. Esa es la convicción más grande. Porque usted no saca nada con llevar una religión, con tratar de cambiar su vida, tratar de forzándose a ser distinto, porque ahí no sale de ser un sepulcro blanqueado, es algo que se ve bonito por fuera, ¡ay, qué buena persona que es!, ¿cierto? Pero, ¿qué hay en el corazón? Lo primero que tenemos que hacer antes de cambiar todo lo externo es cambiar el corazón. Pero eso yo no lo puedo cambiar. La única forma de cambiarlo es ponernos en las manos de nuestro Señor, que nos puede cambiar el corazón y darnos la vida eterna si creemos en Él. ¿Ya? Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida.